Agradezco mucho al maestro Juan Gamboa por la invitación, a la contadora Deliana Vargas, el ingeniero Emilio Hernández Camargo, por la confianza que han conferido nuevamente para poder participar en este evento. Yo estuve en este evento el año pasado, o uno similar, también muy jubiloso, muy contento de estar en Durango nuevamente. Me ha tocado trabajar con el INAP tiempo atrás, desde los cursos de capacitación para evaluación de políticas públicas, herramientas, uso de herramientas estadísticas y herramientas cualitativas. Y yo veo ahorita a un INEVAP muy fortalecido, no solamente en la parte técnica, sino también como un miembro, una organización más del Estado, que ha logrado insertarse eficazmente en la elaboración de las políticas públicas. El día de ayer platicábamos algunos ejemplos con los gobiernos municipales y con algunos programas del gobierno estatal que me llamaban mucho la atención, porque en Durango se ha logrado hacer algo que muchos estados todavía sueñan, y es cerrar este círculo de tener evidencia a través de la evaluación, emitir un juicio sobre las políticas públicas, recomendaciones, y luego estas recomendaciones pasan a ser parte de una agenda de mejora. Y hemos encontrado por parte de colegas del CIDE este círculo sumamente virtuoso. Ese es el círculo que deberíamos estar persiguiendo en todos los ámbitos de nuestro Estado mexicano. ¿Se escucha muy poco? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Cualquier cosa que no se escuche, levanten la mano y trataré de regresar al punto. Bien, tengo el propósito en esta ocasión de vincular dos temas que yo creo que son muy importantes, no solamente para las políticas públicas, sino también para el progreso de nuestro país. Y creo que es de suma importancia resaltar un tema que aquí lo voy a definir como valor público. Valor público es un concepto que no es mío, es un concepto trabajado en los estudios de administración pública. Y sin embargo, valor público es un tema que ha sido muy poco conectado con el tema de la evaluación de políticas públicas. Y yo creo que eso es importante conectarlo. Por un lado, porque toda acción de gobierno o las acciones de Estado tendrían que estar persiguiendo valor público, ¿no? Entonces yo voy a explicar un poquito cómo el uso de la evidencia ofrece una oportunidad única para mejorar nuestras políticas públicas, pero además también muy urgente para nuestro país, que es tratar de inhibir y combatir la corrupción en las políticas públicas. Yo entiendo que este es un tema que pocas veces conectamos, es decir, a veces el tema de la corrupción y las políticas públicas lo vemos como si fuera un tabú, no hay que tocarlo, ¿no? Yo no estoy seguro que sea la forma más eficaz de generar valor público. Yo creo que tenemos que hacer este tipo de conexiones. Y por lo tanto, y de esta forma, lo que yo pretendo hacer es redibujar el tan amplio alcance y la importancia que tiene para las políticas públicas organismos que se dediquen a generar evidencia, como ahorita lo hace en Durango INEVAP. Yo les comento que INEVAP, como ya han escuchado, es una joya duranguense, es de ustedes, es una joya en materia de políticas públicas, y que estoy seguro que si la mayoría de los estados logramos avanzar en ese sentido, vamos a generar incalculable valor público. Muy bien, voy a comenzar. ¿Qué es valor público? Valor público, para no meternos en tantos problemas, es este conjunto, piensen en un conjunto de principios que como sociedad queremos resguardar, promover, mantener, en aras de conseguir vivir en una comunidad que funcione lo más apegado a la sociedad ideal,
a esa sociedad que queremos tener, una sociedad, como ya han mencionado anteriormente mis colegas, una sociedad integrada, justa, inclusiva, abierta, respetuosa entre sus miembros. Perseguir valor público en el caso de una república como la mexicana significa mantener vigentes nuestros principios democráticos, respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos. Nuestra Constitución está llena de principios fundamentales que ofrecen guía al actuar del ciudadano, del gobierno y la relación entre ambas entidades. Y por lo tanto, nuestra Constitución y nuestras leyes son elementos que nos permiten fijar nuestras expectativas. ¿Qué queremos del Estado? ¿Qué esperamos de esta relación entre ciudadanos y el Estado? ¿Qué esperamos en la relación entre los gobiernos y en la relación de las administraciones con el ciudadano? Toda acción que esté encaminada a hacer valer estos principios, a promoverlos, a resaltarlos o incluso a resarcirlos, son acciones con un gran contenido en materia de valor público. Por lo tanto, un valor público es más o menos compartido por todos y de hecho todo el tiempo estamos haciendo juicios de valor público. Les voy a dar un ejemplo y de hecho los hemos estado haciendo durante todo el día de hoy. ¿Qué es más importante? ¿La eficiencia o la equidad? ¿Qué es más importante? ¿La inclusión o la estabilidad? ¿Resarcir derechos o la legalidad de los actos? Esas preguntas son difíciles y tienen diferentes respuestas. El contexto es un factor determinante. El valor público se mide, se calcula o se estima dentro de un contexto y por lo tanto este conjunto de valores públicos en realidad se resuelve en un marco de ética pública que no tiene nunca una respuesta definitiva ni para todos los tiempos ni para todos los sitios. La respuesta tiene un marco ético que se define en el momento de tal forma que deja aspectos que son fijos en las decisiones y otras que son flexibles. Así es la política y así también es la política pública. La política pública entonces se dibuja y se redibuja constantemente. Ya nos habían comentado anteriormente cómo la política pública es incremental, no hay política pública perfecta. Todo el tiempo estamos revisándola, rediseñándola, implementándola, corrigiéndola. Su diseño tiene como base tanto el lugar como el tiempo. Hay políticas públicas que en algún momento pues, no eran consideradas políticas públicas, por ejemplo, políticas públicas actuales. Aquello que en algún momento no tenía valor público, después lo tiene. Y entonces se le pide al Estado, con letras grandes, no el Estado de Durango, sino al Estado, que intervenga. Por ejemplo, la educación, que en algún momento no era un problema público ni del Estado, era un problema privado y de las familias. La violencia intrafamiliar ha corrido por una suerte similar. Entre muchas cosas que ahora exigimos al Estado que se haga cargo, anteriormente no se hacían porque se consideraban parte del fuero privado. Pero con el tiempo se observan las implicaciones públicas de estos fenómenos y entonces sí, le pedimos al Estado que voltee a ver estos problemas sociales y los incorpore en su agenda de gobierno. Y le pedimos al gobierno, haz algo al respecto, haz algún programa, elabora alguna política pública. Pensamos ahora en la evaluación de las políticas públicas. Ahora es visto como un acto de gran valor público porque le permite al Estado ser más eficaz en resolver problemas públicos. Ahora podemos, exigir que las políticas sean evaluadas, queremos saber dónde falla, por qué falla, si es que falla. Para poder realizar estos juicios, ¿no? Necesitamos evidencia, por supuesto, pero también un marco de entendimiento sólido. ¿Qué tipo de juicio haríamos sin tener antes criterios que permitan
resguardar el valor público de las acciones del gobierno. Responderé esto un poquito más adelante, por lo tanto me voy a quedar en que evaluar políticas públicas no era antes una exigencia que se le pedía al Estado mexicano. Para algunos, por ejemplo, al principio con el tema de la evaluación, muchos pensaban que era un tema muy sofisticado, ¿no? ¿Por qué vamos a evaluar? Estamos haciendo programas, estamos haciendo proyectos, estamos construyendo escuelas, estamos construyendo hospitales, estamos construyendo cosas, ¿no? ¿Por qué vamos a evaluar? Parece que es demasiado exigirnos evaluar políticas públicas, conocer el impacto. Antes esto no tenía sentido. ¿Por qué? Pues porque en parte no teníamos tampoco políticas públicas que pudieran ser evaluadas. Y esto ha cambiado con el tiempo. Y ustedes son los principales, como diría un colega, los principales héroes que ahora han convertido acciones de gobierno en políticas públicas que se pueden evaluar, que se puede conocer el impacto. Esto no es tarea fácil y no es tarea, y es una tarea colectiva. Ocurre igual con otros aspectos que ahora integran al Estado mexicano. Su relevancia está condicionada a la preexistencia de otros elementos que poco a poco la historia y la sociedad las ha traído al debate. Actuar en consecución de estas agendas constituye actos con importante carga en materia de valor público. Aquí se distinguen los políticos y los funcionarios públicos de otras actividades sociales. Y aquí también se distinguen los políticos y los funcionarios entre sí. ¿Quién está realmente interesado en generar valor público? El político y el funcionario constantemente gestionan y administran el valor público de sus acciones. Y con esto me conecto al siguiente punto que tiene que ver con problemas de corrupción. Muy brevemente, hablaré de este tema, porque en realidad la corrupción yo la veo como un caso. Es un ejemplo de muchos otros fenómenos que están asociados a la disminución del valor público de las acciones de gobierno. Organismos que evalúan políticas públicas por lo general no están formalmente llamadas a atender este fenómeno, aunque sus acciones sí pueden contribuir, y déjenme explicarles cómo. Este tipo de problemas públicos, como es la corrupción, disminuyen el valor público de las políticas. Entonces, si hacemos una revisión muy rápida del concepto de corrupción, vamos a identificar varios tipos de corrupción. Y solamente me voy a enfocar en un tipo. Un primer tipo es esta corrupción que se conoce como corrupción de mercado. Ese es el tipo de corrupción que normalmente recogen las encuestas, ¿no? Cuando el INEGI pregunta: en los últimos 12 meses usted ha tenido contacto con los funcionarios públicos, ¿no? Y luego pregunta si esa interacción pudo haber sido un acto de corrupción. Ese es el tipo de corrupción que conocemos fácilmente. Es visible, la experimentamos y por lo general sabemos que es un acto que está rompiendo reglas, que es ilegal. Entonces, sin embargo, no es tan fácil definir corrupción. De hecho, hay otros tipos de corrupciones un poco más complicadas. Hay algunos autores que dicen, bueno, definir corrupción es difícil, ¿no? Nadie lo hace bien o nadie puede definir corrupción como tal, pero todo mundo sabe cuando la está experimentando. Entonces les comento, esta corrupción de mercado es para muchas luces ilegal, se rompe una regla, aquí no hay mucha complejidad. Hay otro tipo de corrupción y sobre todo otro tipo de corrupción que es un poco más complicada, ¿no? Un poco más complicada de combatir, que tiene que ver con, pues, cuando tienes que recurrir a ella porque tienes una exigencia familiar. ¿Cómo le voy a decir que no a quien me ha apoyado toda la vida? ¿Cómo le voy a decir que no a quien me dio el empleo? En fin. Este es otro tipo de corrupción muy asociada, es muy social, todos lo hacen,
Cuando hacemos encuestas nos dicen todos lo hacen, el que no tranza no avanza, ¿no? Si no lo haces de esa forma, entonces no hay forma de hacerlo. En fin, eso es un poco más complicado. Aquí quizá a veces no necesariamente incurren actos de ilegalidad, están muy en la raya, pero sí hay un rompimiento quizá un poco con el ámbito moral de las personas. La gente, incluso sociedades que están muy acostumbradas a este tipo de acciones, saben que lo que está pasando no es necesariamente lo mejor. Hay otro tipo que es mucho más profunda. Y esta otra problemática de corrupción más profunda es completamente legal. Estoy hablando de acciones de autoridades o acción de autoridad que utiliza los medios del gobierno, como las políticas públicas, para torcer resultados lejos de los valores públicos fundamentales. Estas acciones no se ven, no es tan fácil identificarlas y muchas veces quienes están participando en esas acciones fácilmente pueden señalar, aquí no estoy rompiendo ni una sola regla. Son acciones de funcionarios y de ciudadanos que recorren los tramos regulares de las organizaciones de manera natural y reiterada, pero que sin poder advertirlo o señalarlo como ilegal, producen resultados que son contrarios al objetivo fundamental que se persigue con la acción de gobierno o con la acción pública. Una política que se dice apoyar a los enfermos y que se diseña, pero que como resultado no mejora las condiciones, podría ser visto como un problema de este tipo, ¿no? Piensen un poco en la compra de medicamentos o tratamientos contra alguna enfermedad que en realidad resultaron ser agua contenida en algunos botes, ¿no? Ojo que este tipo de acciones puede fácilmente confundirse con incapacidad gubernamental, con trabas administrativas o trabas burocráticas, pero que tampoco se pueden descartar otro tipo de intenciones que ponen en riesgo el valor público de las acciones de gobierno. En un ejemplo, hace no mucho, discutíamos las acciones, por ejemplo, de apoyo social que desde ciertas instancias legislativas se ejecutan y que, sin embargo, dichas acciones muchas veces tuercen la relación de representación política entre miembros del Congreso o ayuntamientos y los ciudadanos. Por el simple hecho de particularizar la asignación de recursos públicos frecuentemente con fines electorales. Es para efectos prácticos una acción con muy poco valor público. No hay reglas de operación, no hay teoría del cambio y estoy seguro que ustedes ya conocen esa palabra. No hay elementos que permitan conocer el impacto público de esas acciones e incluso se podría cuestionar canalizar esos apoyos por medio del legislativo, que no es su función principal, en lugar del ejecutivo. Y sin embargo, a todas luces son acciones completamente legales. Como este ejemplo hay miles. Acciones con muy poco valor público, legales, en algún momento y sitio, secretarios de desarrollo rural que en algún tiempo a nivel federal conformaban parte de los padrones de beneficiarios porque la ley se los permite, titulares de secretarías de energía que también asignaban apoyos del ramo porque participaban en dicho sector, políticas que dicen beneficiar a una población objetivo, pero cuya asignación está condicionada a ciertos grupos que posteriormente serán activados para beneficios de grupo, privados o electorales. Exclusiones reglamentarias, por demás laxas, pero existentes, para desactivar procesos de adquisición pública y facilitar la asignación directa sin reparo alguno sobre el valor público de estas acciones. Aquí es donde la evidencia es necesaria. Este tipo de problemas que mencioné es difícil de identificar, es difícil de atender, pues los instrumentos que tenemos actualmente son realmente pocos.
Como complicación adicional, es casi imposible asegurar que las decisiones de autoridad que producen resultados con poco valor público podrían ser motivadas, envueltas, mezcladas, confundidas con otras explicaciones, tal como lo es la incapacidad burocrática, la inserción de intereses sectoriales en la política, la participación de actores con poder, las decisiones de coyuntura y un gran etcétera. En las políticas públicas participan tantos y de tantas formas que tratar de identificar esta corrupción profunda que altera el valor público de las cosas es un acto casi suicida, o por lo menos un pasillo muy cerrado. Sin embargo, lo interesante es que, sin tener que perseguirla de forma explícita, la evaluación de políticas públicas que con base en evidencia se realicen y velando siempre por el máximo nivel de valor público de las acciones de gobierno, sería una forma efectiva, indirecta quizá, de inhibirla. A todos nos duelen las políticas públicas sin valor público. La evidencia se pone sobre la mesa, desnuda el acto, permite conocer la naturaleza y la magnitud de ese problema en las políticas públicas. ¿Qué clase de cosa es esta que está enfrente? ¿No? ¿Qué es lo que la evidencia sugiere? De entrada, se trata de ponerla como una hipótesis que no necesita necesariamente ser verificada para entender que en el fondo esa acción de gobierno tiene valor público disminuido. Lo cierto es que la evidencia en la evaluación de las políticas públicas pone de manifiesto fenómenos que de otra forma no podrían conocerse ni estimarse. Si una política desde su origen es concebida de tal forma que modifica los instrumentos del Estado generando poco valor público, pues para poder establecer ese juicio necesitamos evidencia. Si un programa público es modificado legalmente de tal forma que se beneficia a un subgrupo de la población que además resulta conveniente para fines electorales, ese juicio solo será posible observar a través de la evidencia. Para establecer esas afirmaciones necesitamos evidencia. Y dentro del gran proyecto de gobernanza democrática en el que México ha querido embarcarse, la evidencia juega este papel importante. Es un papel clave, no es el único, pero de ahora en adelante no puede faltar. Debe estar ahí alimentando los debates, al igual que estará ahí la ideología, los juicios personales, los valores morales y éticos de grupos. Todo esto con la evidencia deberán formar las conclusiones que tanto necesita el país para seguir avanzando hacia una sociedad que tenemos idealizada de alguna forma. Esto es lo que yo llamo aquí el valor público de la evidencia. Los organismos que nuestro sistema político determinen para generar evidencia y posteriormente conocimiento tienen un lugar importante en la nueva constelación de organismos públicos del Estado. La evidencia vista desde este mirador pone en relieve la importancia de organismos como el INEVAP, cuya frontera de oportunidades está por ser explorada y explotada. Su importancia debe trascender medidas de austeridad, recortes draconianos como los que ahora experimentamos. De hecho, el tiempo irá develando la evidencia necesaria para verificar el valor público de estas acciones de austeridad. ¿Habrá alguien que la revise y que además trabaje con esta evidencia para emitir un juicio imparcial? ¿O será mejor conveniente eliminar este tipo de organismos para beneficio de un grupo político y no de la sociedad? ¿Cuál es el valor público de esa decisión? En el fondo, lo que les quiero comentar aquí y la idea que quiero dejar con ustedes es
que la justicia social que tanto México necesita pasa por entender la importancia de la evidencia. Reitero que los tiempos que vivimos ponen al centro el trabajo de organismos como el INEVAP y de su función para lograr resguardar el mayor valor público posible. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Oliver David Mesa Canales y por el momento hay que abrir un espacio de preguntas y respuestas a cargo del coordinador de seguimiento del INEVAP, Omar Ravelo Rivera. Hoy en Durango estamos con este evento todos afianzando un importante precedente en que la generación de evidencia y el uso de esta evidencia sí funciona. Les agradecemos a todos que continúen aquí en este evento. Como hemos visto en el largo de esta jornada, los tiempos han ido fluyendo de forma ordenada, razón por la cual tenemos la oportunidad de intercambiar algunas impresiones aquí con el doctor Oliver Mesa. Ya tengo algunas interrogantes de la audiencia que nos hicieron llegar y posiblemente me dicen que ahorita suban algunas otras. Primeramente, doctor, ¿cuál es la principal barrera para lograr avanzar en el uso de la evidencia y así generar valor público? La principal barrera para generar evidencia y más o menos, ¿sí? Sí. A ver. Yo creo que hay muchas barreras. En realidad, una de las barreras más importantes, yo siento, es que en realidad estamos un poquito en pañales. Yo entiendo que en México hay organismos y hay gobiernos que ya tienen tiempo trabajando con la evidencia, o más bien hay muchos organismos y gobiernos que ya generan mucha información, ¿no? El INEGI es uno de esos grupos, uno de esos organismos, el Coneval, y también cada vez se unen a este grupo organismos de la sociedad civil, que entiendo que hay varios representantes, académicos que están todo el tiempo generando información, generando evidencia. Yo creo que un principal reto es que nos cuesta un poco de trabajo, sobre todo a quienes estamos en el sector público, integrar esta evidencia nuevamente como parte de las acciones que tenemos que llevar a cabo. Y eso es diferente en el territorio mexicano. Durango es uno de los estados que más ha avanzado al respecto, quizá algunas otras ciudades grandes ya lo han hecho también, pero en general todavía no se usa la evidencia que se genera, por ejemplo, en evaluaciones o en otro tipo de instrumentos para, por ejemplo, el diseño de las políticas públicas. Si ustedes se fijan bien, muchas de las políticas públicas que se generan vienen, ahorita hablamos o hemos hablado sobre la tendencia de generar política pública a través de la ocurrencia. Pero yo creo que ese fenómeno no es necesariamente nuevo. Yo creo que tenemos tiempo haciendo acciones de gobierno que tienen como base la ocurrencia y, para decirlo de otra forma, tienen como base ideas, concepciones de las autoridades, visiones muy parciales, y que esas visiones luego se pide a los funcionarios públicos que se conviertan en políticas públicas, ¿no? Los ejemplos más claros son estos compromisos que durante campañas se realizan, y a nivel municipal y estatal funciona en muchos lugares similar. Se generan compromisos y luego pasar del compromiso a la política pública podría tener todo un proceso sistemático de diagnóstico, en fin, utilizando la evidencia que ya tenemos disponible, y eso muchas veces no ocurre. ¿Cuál es el resultado con esto? El resultado es que
luego cuando hacemos evaluaciones de política pública, pues nos encontramos con estas disparidades, ¿no? ¿Qué fue lo que se estaba prometiendo y al final qué es lo que se logró realizar? Y al identificar esas disparidades, idealmente tendría que cerrar el círculo y decirle a ese programa: oye, programa, tú dijiste que ibas a eliminar, que ibas a combatir, que ibas a disminuir tal cosa. Lo que en realidad ocurrió fue esto, lo otro, lo contrario, en algunos casos sí, en otros casos no. Entonces tendrás que reajustar esa acción, tendrás que volver a rediseñar quizá tu política o bien repensar un poquito mejor el problema. Y entonces yo creo que ese círculo al que apenas nos estamos acostumbrando, es una de las barreras que en algún tiempo fueron las más importantes y ahora es una barrera que se está logrando, tirar, ¿no? Pero hay otras barreras, como por ejemplo el tema del uso de la evidencia. El uso de la evidencia no es una cosa técnica, no es una cosa simple. El usar la evidencia también tiene un componente político muy importante. ¿Qué evidencia voy a usar, ¿no? ¿O qué información va a constituir la base de mi evidencia? Si agarro una información, me dice una cosa. Si agarro otra información, me dice otra cosa, ¿no? Entonces, esto de andar usando la evidencia, pues también tiene su complejidad política y para esto se tiene que llevar a cabo procedimientos mucho más sistemáticos para ir conociendo sesgos, ¿no? Como ya mencionaban, o para ir conociendo aquellas áreas que no están siendo cubiertas apropiadamente, para ir conociendo preguntas que la evidencia está generando y poco a poco ir construyendo una política mucho más pública, ¿no? En todos los sentidos, en lugar de una política que solamente quede restringida a la concepción del grupo en poder o a la concepción de una persona. Este es un diálogo político de política. Y este diálogo es complicado. Este diálogo, cuando no hay diálogo de ese tipo, la evidencia por sí sola no nos va a poder ayudar, ¿no? Excelente. Giovanni nos hace favor de hacernos llegar una pregunta, pero va dirigida para el maestro Salomón. Afortunadamente pone su cuenta de correo electrónico, nos quedamos con el compromiso de hacérsela llegar y él a su vez ahí les responderá. Venimos platicando que a través de la evaluación se detonan una serie de hallazgos y áreas de oportunidad y estas a su vez el instituto las va configurando como una agenda de mejora y como primicia nosotros encontramos no sobrepasar las capacidades técnicas, humanas, ni mucho menos económicas para poder atenderlas. Esta considero es una pregunta muy puntual, doctor. ¿Cómo la evaluación de políticas públicas ayuda a generar valor público? ¿Cómo la evaluación de políticas públicas ayuda a generar valor público? Es correcto. Bueno, si quieren vuelvo a repetirlo, no sé qué. Déjeme decirlo de otra forma, ¿no? Cuando hacemos evaluación de política pública, ¿no? Y ustedes saben que hay diferentes tipos de evaluación, ¿no? De impacto, resultado, procesos, de diseño. Bueno, cuando hacemos una evaluación de política pública, lo que en el fondo estamos haciendo es un juicio, ¿no? Es un juicio educado, en el sentido de, pues es un juicio que tiene reglas. Para poder llegar a ese lugar hay unas reglas, ¿no? Y la idea es que ese juicio nos diga una brecha entre la intención y lo que realmente ocurre. Cuando hablamos de impacto, lo que queremos saber es, pues, qué tanto hubo de lo que se dijo que esa política iba a producir, ¿no? Cuando identificamos esa brecha, en el caso de una evaluación de impacto, pues la brecha nos va a permitir hacer un juicio, ¿no? Bueno, esta política no logró su objetivo, ¿no? O esta política lo logró de manera parcial, ¿no? Y bueno, ese juicio lo que está intentando es tratar de
que la política cada vez sea pues, más eficaz, ¿no? O más eficiente, dependiendo de la evaluación. Cuando nosotros hacemos este juicio, lo que hacen los evaluadores es exponer a la persona que está ejecutando la política, el programa o la acción algunas áreas de mejora, ¿no? Por dónde habrá qué habrá que apretar, ¿no? O qué cosas hay que poner atención. Porque en teoría lo que nosotros queremos es buscar políticas públicas que sean eficaces. Y si nuestras políticas públicas no son eficaces, entonces el valor público de nuestras políticas públicas se ve disminuido, ¿no? La política pública, además, repito, no es un componente exclusivamente técnico, es una cosa más complicada, ya lo han dicho aquí los compañeros. Es, por un lado, técnico, porque hay un sistema, hay unas acciones, hay unos procedimientos, y también es político, porque la política pública tiene que insertarse en buena medida en el contexto social en el que está siendo activado, ¿no? Entonces, es técnica, es política. Y el hecho de que la evaluación permita conocer estas brechas, en el fondo, por decirlo así muy simple, permite o da idea de cómo las políticas puedan ser más eficaces y, por lo tanto, si estamos de acuerdo con los objetivos de la política, generar mayor valor público. Excelente. Por razón del tiempo, daremos espacio a una última pregunta. Y las otras las haremos llegar, doctor, ahí vienen las cuentas de correo electrónico. Ok. Si bien se reconoce que a partir de los resultados de la evaluación requiere un proceso de apropiación en los gestores de las políticas y los principales actores relacionados a las intervenciones gubernamentales, la pregunta es, ¿alguna recomendación de acuerdo a la experiencia? ¿Cómo disminuir esta curva de aprendizaje y poder insertar esta evidencia en más corto periodo de tiempo a la intervención gubernamental? Yo creo que una parte muy importante de lo que INEVAP hace aquí en Durango y lo que yo entiendo también otros organismos de evaluación hacen es generar estas agendas de seguimiento, ¿no? Son unas agendas muy interesantes, seguramente aquí ya les ha tocado conocer algunas agendas. Levante la mano quien ya conoce las agendas de seguimiento de las evaluaciones del INEVAP. El formato único, perdón, para hablar en el lenguaje. ¿Quién les ha tocado conocerlas? Muchísimas personas, qué barbaridad. Esto es increíble e inaudito. Bien, esos formatos únicos son en realidad recomendaciones, ¿no? Y la recomendación se hace para que la política pública o la acción gubernamental las tome en cuenta para atender brechas que ya se generan, ¿no? Y yo creo que este proceso reiterativo de exponer los programas a la evaluación es parte de esta necesidad, sobre todo es parte de lo que necesitamos provocar para que esta inserción sea mucho más fácil y natural. Es decir, en la acción de gobierno ya tenemos muchas cosas que son muy naturales para nosotros, ¿no? Cuando hacemos política pública, cuando la implementamos, cuando participamos en esos programas, hay muchas cosas que ya las conocemos bien, las hacemos casi en automático, sabemos lo que sigue, hay una expectativa por parte de los funcionarios, por parte de las autoridades y de los ciudadanos de que algo tenemos que hacer, ¿no? Cuando hago una cosa, sigue la otra. Cuando sale una ley, se espera que tengamos una acción gubernamental acorde, ¿no? A veces esa acción gubernamental toma forma de un organismo nuevo, a veces solamente toma forma de un procedimiento nuevo, un programa nuevo, X y Y. Bueno, lo que tendríamos que provocar es que sea también natural que una vez que nos hacen una evaluación, podamos atenderla, es decir, ¿cuál es el siguiente paso? No solamente salir bien, ¿no? y decir, miren, este programa salió bien,
tómenme fotos y luego apláudanme, ¿no? Sino que el paso natural que deberíamos de estar provocando es, después de una evaluación, sigue unas recomendaciones, ¿no? Y la intención es que si esas recomendaciones o algunas otras que surjan por parte del equipo que ha sido evaluado, esas recomendaciones, una vez que se integran en la política, en el programa, de manera cada vez más rápida y natural, en las próximas evaluaciones, estas brechas que se habían identificado, pues ya no tengamos evidencia sobre esas brechas, sino que quizá otras brechas ocurren, ¿no? Pero así es la política pública. Va cambiando con el tiempo y tiene que cambiar con el tiempo y los contextos. Yo creo que ese es uno de los principales, ya para terminar, uno de los principales retos que tenemos que hacer es normalizar, ahorita que está de moda esa palabra, normalizar los procedimientos de mejorar nuestras políticas públicas todo el tiempo, y utilizar a la evaluación como un instrumento importante para lograr este cometido. El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango se complace en reconocer al doctor Oliver Mesa Canales por su brillante exposición de manos del ingeniero Emiliano Hernández Camargo, consejero del Instituto. Fuerte aplauso para reconocer a nuestro expositor. El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango agradece amablemente su asistencia a este foro en el marco de la Semana de la Evidencia 2019. El uso de la evidencia hace la diferencia.